Soy la doctora Elaine Ramírez, pero la mayoría solo me llama Elaine estos días. Después de décadas salvando vidas, ahora me dedico a organizar papeles en un hospital local y a veces asesoro a algún que otro médico novato. Pero hoy no se trata de nada de eso. Hoy me estoy preparando para conocer a Silvia, la prometida de mi hijo Pedro. Mientras mi lugar habitual está siendo renovado, me hospedo en este pequeño y modesto alquiler. No es lujoso, pero es suficientemente acogedor para una estancia temporal. Decidí preparar mi famosa tarta de manzana, nada como una tarta casera para ganarse a las personas, ¿verdad? El timbre sonó justo cuando sacaba la tarta del horno. Me limpié las manos en el delantal y fui a abrir la puerta. Ahí estaba Pedro, tan guapo como siempre, y a su lado, Silvia. Era tan bonita como Pedro la había descrito, con un aire a la vez impactante y algo calculador. Mamá, ella es Silvia, me presentó Pedro, su voz llena de orgullo. Encantada de conocerte, Elaine, dijo Silvia, ofreciendo una mano que sentí demasiado rígida. Por favor, pasa. Espero que tengas hambre, la tarta acaba de salir del horno. Sonreí, haciéndoles espacio para que entraran. Silvia entró y sus ojos rápidamente escanearon la modesta sala de estar combinada con la cocina. Noté una pequeña arruga en su ceño mientras lo absorbía todo, los muebles de segunda mano, los gabinetes de cocina anticuados y las paredes simples que necesitaban urgentemente una mano de pintura. Es acogedor, dijo finalmente, con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Así que, Elaine, Pedro me dice que trabajas en el hospital, ¿qué haces allí? Oh, solo trabajo administrativo estos días, respondí, restándole importancia al verdadero peso de mi carrera. Pedro me miró sorprendido. Mamá, ¿por qué no le cuentas sobre? Lo interrumpí con un guiño rápido y comencé a cortar la tarta. No importa eso, vamos a comer esta tarta, te encantará, Silvia, es mi receta especial. Mientras nos sentábamos, Silvia parecía más interesada en investigar que en comer. ¿Cómo lograste enviar a Pedro a escuelas privadas? Debe haber sido difícil con solo el salario de un administrativo del hospital. La pregunta me tomó por sorpresa, era demasiado directa y entrometida, y me molestó un poco. Bueno, tuve algo de ayuda de mis padres, un pequeño ahorro que me dejaron, respondí tratando de mantener mi voz firme. Podía decir que me estaba evaluando, intentando entender cómo alguien con un trabajo simple tenía un hijo con una crianza tan elegante. Sus preguntas parecían más un interrogatorio, cada una entregada con una nitidez ligeramente disfrazada bajo una capa de cortesía. Pedro, bendito sea, parecía ajeno a la atención. Silvia ha sido increíble con todo el soporte técnico en su trabajo, deberías verla en acción, mamá. Eso es impresionante, dije, volviéndome hacia Silvia con un interés genuino. Realmente, la tecnología es el futuro, ¿no es así? Lo es, y es muy gratificante estar en la vanguardia, involucrada en algo que realmente hace la diferencia, respondió Silvia, su tono una mezcla de orgullo y algo más que no pude identificar. Continuamos charlando sobre la tarta, la conversación fluyendo desde el trabajo de Pedro hasta sus planes de boda. Hice todo lo posible por hacer sentir bien a Silvia, a pesar del comienzo difícil. Cuando se fueron esa tarde, Pedro me abrazó fuerte, pero la despedida de Silvia fue fría, su sonrisa una curva ensayada que no calentaba sus ojos. Mientras lavaba los platos, tomé nota mental de mantener un ojo más atento en las cosas. Pedro era mi mundo y no permitiría que nadie jugara con su felicidad. Tras ese primer encuentro incómodo en mi modesto alquiler, había esperado que las cosas con Silvia mejoraran, pero a medida que la planificación de la boda aceleraba, también lo hacía la tensión entre nosotros. Silvia tenía una manera de esquivar mis intentos de involucrarme con una frialdad cortés que me dejaba sintiéndome fuera del futuro de mi propio hijo. Una tarde, Pedro y Silvia pasaron para discutir algunos de sus arreglos de boda. Había preparado café y puesto algunos bocadillos, intentando hacer el ambiente lo más acogedor posible. Mamá, estábamos pensando en elegir un lugar junto al lago, ¿qué te parece? Preguntó Pedro, extendiendo algunas fotos de lugares sobre la mesa de café. Antes de que pudiera responder, Silvia intervino. Oh, Elaine, está un poco fuera de la ciudad, no estoy segura de que algunos de nuestros invitados aprecien la distancia. Estamos pensando más en un lugar en el centro, ¿verdad, Mike? Su tono era casual, pero sus palabras me cortaron antes de que pudiera opinar. Traté de mantener la calma. El lago suena encantador,
Pedro. Dará fotos hermosas y un poco de viaje nunca le hace mal a nadie, dije. Silvia soltó una risa aguda que me irritaba. Oh, pero ya sabes, el tráfico puede ser una pesadilla y no querríamos que nuestros invitados pasaran medio día en el camino. Mordí mi lengua para no responder de manera aguda, y en su lugar, forcé una sonrisa. Bueno, el centro también es bonito, hay muchos lugares geniales allí. Pedro notaba la tensión pero no decía nada, siempre odió el conflicto, especialmente entre las personas que amaba. Bueno, Silvia ha estado mirando algunos lugares increíbles en el centro, ¿verdad, cariño? Dijo él, dándole una sonrisa de apoyo a Silvia. Absolutamente, respondió ella, lanzando su cabello por encima del hombro. Y Elaine, también estábamos pensando en un tema moderno para la boda. Muy elegante y sofisticado. Supongo que tú preferirías algo más tradicional. Su mirada se deslizó por mis tazas de café pasadas de moda y el mantel desgastado, sus palabras llenas de juicio no dicho. Aprieto la mandíbula, sintiendo el pinchazo. Lo moderno me gusta bastante, dije. Lo importante es que ustedes dos estén contentos con eso. Eso es amable de tu parte, dijo Silvia, su sonrisa tensa. Solo buscamos algo un poco más actual. Después de todo, se trata de la imagen. Mientras continuaban discutiendo los detalles, asentí con la cabeza, pero mi mente estaba en otro lugar. Cada palabra de Silvia parecía diseñada para marginarme, para subrayar cuánto despreciaba mi opinión o presencia. Después de que se fueron, el silencio en mi apartamento se sentía pesado. Estaba acostumbrada a estar sola, pero esto era diferente, era una aislación dentro de mi propia familia, una puerta que se cerraba suave pero firmemente en mi cara. Me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana, observando cómo las luces de la calle comenzaban a parpadear. Mi corazón estaba pesado con la preocupación de una madre. Siempre había sido yo a quien Pedro recurría, quien lo ayudaba a navegar las aguas turbulentas de la vida. Ahora parecía que Silvia estaba al timón, y lo llevaba en una dirección en la que no estaba segura de ser bienvenida. Solo tengo que observar y esperar, murmuré para mí misma, tomando un sorbo. Pero aún no estoy fuera de juego, ni mucho menos. Era el cumpleaños de Pedro y, a pesar del frío distanciamiento en nuestra relación, no iba a perderme la celebración de mi único hijo. Silvia había tomado las riendas organizando todo y, de alguna manera, mi invitación se perdió en el proceso. Pero el lugar de una madre es al lado de su hijo, especialmente en su cumpleaños, así que fui de todos modos. Llegué a la casa de Pedro con un pequeño regalo cuidadosamente envuelto en mis manos. El lugar estaba lleno de risas y música que se derramaban por la puerta. Respiré hondo y toqué el timbre, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Una cosa es colarse en una fiesta, otra muy diferente es colarse en la fiesta de tu hijo sin invitación. Silvia abrió la puerta, su sonrisa se desvaneció un poco al verme. Elaine, qué sorpresa. No te esperábamos, sus palabras picaban, pero mantuve la compostura. No me perdería el cumpleaños de mi hijo por nada del mundo. ¿Dónde está Pedro? Está por aquí, dijo ella, dando un paso a regañadientes para dejarme pasar. Adelante, supongo. La casa estaba decorada en tonos de azul y gris, un look moderno y elegante que gritaba el toque de Silvia. Me moví entre grupos de personas, ninguna de las cuales reconocí. Eran todos amigos jóvenes y modernos de Silvia, el aire lleno de su risa y el tintineo de las copas. Finalmente, encontré a Pedro charlando con un grupo de personas que parecían ser colegas de su trabajo. Pedro. Llamé, mi voz temblando un poco. Él se giró, su rostro se iluminó al verme. Mamá, viniste, se excusó y vino hacia mí, dándome un gran abrazo. No me lo perdería por nada del mundo, dije, entregándole su regalo. Feliz cumpleaños, cariño. Gracias, mamá. Me alegra mucho que estés aquí. Parecía genuinamente feliz. Pedro, necesitamos hablar, dije, tratando de mantener la calma pero con una urgencia que no pude disimular completamente. Había una pizca de confusión en sus ojos, como si intentara entender por qué diría algo así. Silvia apareció a nuestro lado, su sonrisa tensa. Pedro, tus amigos preguntaban por ti, dijo ella y luego se volvió hacia mí. ¿Te puedo ofrecer algo de beber, Elaine? No, gracias, estoy bien, respondí, sintiéndome fuera de lugar con su cortesía fría.
A medida que avanzaba la noche, intenté socializar, pero los amigos de Silvia eran un grupo muy unido y me sentí como una extraña. Cada conversación parecía forzada, con Silvia interviniendo frecuentemente para llevarse a Pedro o para dominar las discusiones con historias sobre sus logros laborales y sus planes de futuro. En un momento, la oí hablar con una amiga, su voz lo suficientemente alta para que yo la escuchara. Sí, es un poco incómodo que haya venido. No pensé que vendría, ya sabes, por la vibra. Sus palabras fueron como una bofetada. No solo no estaba invitada, sino que también era indeseada. Mi presencia la incomodaba o, peor aún, la avergonzaba frente a su círculo. La realización fue una píldora amarga, y me encontré retirándome a un rincón tranquilo, sosteniendo una bebida que no recordaba haber aceptado. Pedro me encontró sola un poco después, el ceño fruncido. «Mamá, ¿estás bien? Pareces un poco apagada». Forcé una sonrisa, sin querer arruinar su día con mis sentimientos. «Solo un poco cansada, eso es todo. Ha sido un largo día. ¿Quieres que te acompañe a casa o prefieres quedarte un poco más?» Su preocupación era genuina, pero lo último que quería era arrastrarlo lejos de sus amigos. «No, quédate, disfruta tu fiesta». «Yo tomaré un taxi», dije levantándome. «Solo quería verte y desearte un feliz cumpleaños en persona». Él me abrazó, preocupado. «Gracias por venir, mamá. Te quiero». «Yo también te quiero, cariño. Siempre». Con eso, salí sigilosamente, el sonido de la risa resonando detrás de mí mientras la puerta se cerraba. El aire nocturno era frío, pero era un alivio comparado con el calor de una fiesta donde claramente era una extraña. Era una mañana fresca, justo un día antes de la boda de Pedro. Estaba en mi cocina, el zumbido del refrigerador era el único sonido que rompía el silencio cuando escuché un golpe en la puerta. Esperando que pudiera hacer una entrega, me limpié las manos en el delantal y fui a responder. Para mi sorpresa, era Silvia, parada allí sola, con una expresión seria en su rostro que no auguraba nada bueno. «Silvia, ¿qué te trae por aquí tan temprano?», pregunté, manteniendo un tono educado. Ella entró sin esperar invitación, sus ojos escaneando la modestia de mi apartamento alquilado con un desdén apenas velado. «Elaine, iré directo al grano. Estoy aquí para facilitar las cosas para todos. Tengo una propuesta para ti». O respondí, la curiosidad picando a pesar del frío que se asentaba en mis venas. Ella sacó un sobre de su bolso grande y elegante y me lo extendió. «Te ofrezco $1000 para que no asistas a la boda mañana. Creemos que es lo mejor». La miré atónita, no tanto por el shock de su audacia, sino porque se atreviera a pensar que esto sería aceptable. «¿Y por qué crees que aceptaría tal oferta?». Los labios de Silvia se torcieron en un mohín mientras respondía. «Seamos realistas, Elaine. Tu presencia podría no encajar bien con el tipo de evento que estamos planeando, ya sabes, con todos los invitados importantes que vienen». Mis manos se cerraron en puños, pero sabía que necesitaba manejar esto con astucia. «Lo siento, creo que no te escuché bien», mentí, tocándome la oreja como solía hacer cuando fingía no escuchar algo inconveniente. «¿Quieres pagarme para no asistir a la boda de mi propio hijo? ¿Por qué?». Con un suspiro de molestia, Silvia repitió, más fuerte. «Porque, Elaine, tú no encajas exactamente en la escena. Tu forma de vestir y, bueno, todo sobre ti, simplemente no está a la altura. Tenemos personas muy influyentes asistiendo y no podemos permitirnos que estés allí luciendo como lo haces». Ella pausó, quizás esperando algún tipo de dolor o resignación de mi parte, pero me mantuve firme, mi resolución endureciéndose. «Continúa, Silvia, te escucho». «Y con ese dinero», continuó, agitando el sobre, «podrías quizás arreglar este lugar o comprar algo bonito para llevar en otra ocasión. Deberías estar agradecida de que te ofrezca esto». Casi me río de su descaro, pensaba que este apartamento era mío y que necesitaba su caridad para arreglarlo. Pero mantuve mi expresión neutral, asentí y tomé el sobre. «Está bien, Silvia, si eso es realmente lo que quieres». Su alivio fue palpable mientras me ofrecía una sonrisa forzada. «Me alegra que seas razonable sobre esto». Después de que se fue, cerré la puerta suavemente detrás de ella, mis manos temblando con un cóctel de ira y adrenalina.
Saqué mi teléfono y detuve la grabación. Sus palabras, claras e inconfundiblemente crueles, habían sido capturadas en su totalidad. Levanté mi teléfono y marqué a Pedro, mi voz urgente pero clara. Pedro miraba fijamente mientras sonaba la grabación de la propuesta de Silvia. El color se le fue de la cara, y su expresión se transformó en una mezcla de shock y dolor. Mamá, lo siento mucho que tuvieras que escuchar eso. No puedo creer que ella dijera esas cosas, balbuceó al finalizar la grabación. La boda es mañana, Pedro. ¿Qué quieres hacer? Pregunté con voz suave pero firme. Necesitaba que él decidiera el próximo paso. Se pasó las manos por el cabello, un signo de su frustración y confusión. Quiero enfrentarla, decirle que todo terminó y cancelar la boda. No puedo casarme con alguien capaz de esto. Levanté una mano para detenerlo. Si haces eso ahora, todos te verán como el malo y ella se hará la víctima. No podemos dejar que su narrativa controle la historia. Pedro hizo una pausa, asimilando mis palabras. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos mostrarle a todos su verdadero rostro. Dejar que vean a la Silvia que escuché en esta grabación. Mi voz era calmada pero cargada de resolución. Asintió lentamente, entendiendo el plan. Está bien, mamá. No diré nada todavía. Después de que Pedro se fue, hice varias llamadas a viejos amigos y antiguos pacientes, personas que me conocían bien y habían sido parte de mi vida gracias a las cirugías que había realizado a lo largo de los años. Hablamos de tiempos pasados y les insinué que necesitaba su apoyo, aunque no entré en detalles por teléfono. Sentada de nuevo en el sofá, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Mañana sería un día significativo, de una forma u otra. Estaba lista para defender el honor de mi familia y mostrarle a todos la clase de persona que realmente era Silvia. No se trataba solo de detener una boda, se trataba de proteger a mi hijo de una vida de manipulación y engaño. El día de la boda llegó con una mezcla de nervios y un pesado sentido del deber. Hoy sería un punto de inflexión, de una manera u otra. Mientras los invitados se acomodaban en el salón bellamente decorado, murmurando emocionados sobre los eventos del día, me preparaba para lo que sin duda sería la cosa más difícil que había tenido que hacer. El plan era simple pero devastador. Justo antes de que Silvia y su padre hicieran su gran entrada, se suponía que se reproduciría un video mostrando el viaje de la pareja juntos. En cambio, había arreglado con el técnico de AV para que reprodujera la grabación de audio de la cruel propuesta de Silvia. Mi corazón latía fuerte a medida que se acercaba el momento, consciente del impacto de lo que estaba a punto de escucharse. Mientras los invitados charlaban y esperaban el inicio, señalé al técnico. Las luces se atenuaron y, en lugar de la suave música de apertura del video de la pareja, la voz de Silvia llenó la sala, clara y tajante. Te ofrezco $1000 por no asistir a la boda mañana. Creemos que es lo mejor. Se pudo escuchar el suspiro colectivo, el murmullo de confusión y shock mientras los invitados procesaban las palabras. Miraban a su alrededor, incredulidad grabada en sus rostros. Justo entonces, las puertas se abrieron para lo que debía ser la gran entrada de Silvia con su padre. El momento no pudo ser más oportuno, el salón cayó en un silencio incómodo mientras ellos avanzaban, su padre ajeno a las corrientes subterráneas, sonriendo y saludando, mientras que la sonrisa de Silvia flaqueaba bajo el peso de decenas de ojos llenos de recelo y juicio. Sin perder el ritmo, mientras llegaban al frente, cambié a la segunda parte de mi plan. La pantalla ahora mostraba un montaje de video con testimonios de figuras prominentes de la ciudad, colegas y pacientes, todos hablando de mis años como cirujana dedicada, las vidas que había salvado y mis contribuciones a la comunidad. El contraste era marcado, aquí estaba la prueba de la vida que había llevado, una de servicio y respeto, contrarrestando directamente las insinuaciones de Silvia sobre mi carácter y estatus. Silvia se quedó helada, su rostro palideciendo mientras se sucedían los elogios. Los invitados, ahora completamente en su contra, murmuraban entre sí, sus expresiones variando entre la lástima y el desdén. La madre de Silvia, sentada en primera fila, tenía lágrimas corriendo por su rostro, las manos cubriéndole la boca en shock. Silvia miró a su alrededor impotente, su compostura anterior hecha añicos, había sido expuesta, sus juicios superficiales revelados ante los amigos y familiares a quienes había esperado impresionar. Cuando el video revelador terminó, un silencio pesado cayó sobre la sala, denso con el peso de revelaciones y expectativas destrozadas.
Mi hijo Pedro respiró hondo y se acercó al micrófono con una expresión solemne. La atención de la sala se centró en él, cada par de ojos llenos de curiosidad y preocupación. Lamento mucho, comenzó Pedro, su voz resonando a través del salón en silencio, no haber visto antes la dureza y arrogancia de mi futura esposa. Hizo una pausa, mirando a la multitud con una mirada llena de arrepentimiento. Estoy cancelando la boda y me disculpo con todos ustedes por las molestias. Luego se volvió a mirarme, su expresión se suavizó. Mamá, lo siento. Gracias por todo lo que has hecho por mí. Sin ti, podría haber cometido el mayor error de mi vida. Su voz se quebró ligeramente y mi corazón se infló de orgullo y tristeza por lo que estaba soportando. Un murmullo de apoyo se levantó de la multitud y algunos invitados se pusieron de pie, aplaudiéndolo por su valentía. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla mientras veía a mi hijo allí, encarnando los valores que esperaba inculcar en él, un hombre de integridad y fuerza. En ese momento, Silvia, que había estado parada a un lado, estalló en lágrimas. No sabía sobre el pasado de tu madre, sollozó, su voz desesperada y suplicante. Esto cambia todo. Por favor, Pedro, ¿podemos hablar sobre esto? Pero Pedro negó con la cabeza, su decisión firme. No queda nada de qué hablar. Es el final, Silvia. Incluso sus propios padres la miraban con una mezcla de shock e indignación, sus expresiones transmitiendo su decepción e incredulidad ante las acciones de su hija. Habían quedado atrapados en la incómoda posición de presenciar los fracasos de su hija expuestos ante una sala llena de invitados. Sin ver forma de salvar la situación, la frustración y la vergüenza de Silvia hirvieron. «¿Todo es tu culpa?», gritó, señalándome con un dedo tembloroso, su voz cruda cargada de emoción. «Has arruinado todo». Con esas palabras finales, se giró y corrió fuera del salón, sus sollozos resonando detrás de ella mientras la puerta se cerraba con un golpe. La sala quedó en un estado de shock, todos procesando el drama que se había desplegado tan inesperadamente. Me acerqué al lado de Pedro, poniendo un brazo alrededor de él. «Hiciste lo correcto», susurré, sintiendo el peso del día presionando sobre ambos. Él asintió, envolviendo su brazo alrededor de mis hombros. «Gracias, mamá. No podría haber pasado por esto sin ti». Mientras los invitados comenzaban a salir lentamente, ofreciendo palabras tranquilas de apoyo o simplemente un apretón en el hombro, sentí una mezcla de alivio y profunda tristeza. El día no había transcurrido como ninguno de nosotros había imaginado, pero la verdad y la honestidad habían prevalecido. Pedro estaba herido, pero estaba libre de un futuro que podría haber sido mucho más doloroso. Después de que la tormenta se calmó, terminé la renovación de mi casa. Ahora es hermosa, un lugar lleno de paz y luz, al igual que el nuevo capítulo de mi vida. Han pasado 2 años desde aquel día fatídico. Silvia, la exprometida de Pedro, intentó acercarse a mí varias veces, suplicando por una reconciliación, pero después de todo, ¿cómo podría? Le dije que no cada vez. La última vez que supe, había sido despedida de su trabajo, resulta que su jefe estaba en la boda, vio todo y no quedó nada complacido. Se mudó de la ciudad después y ahora no sé dónde está. Mientras tanto, la vida avanzó de la mejor manera posible. Me retiré de mi rol administrativo en el hospital, finalmente dándome el descanso que merecía después de años de servicio. Poco después, Pedro conoció a Anna. Ella es un soplo de aire fresco, una alma verdaderamente hermosa por dentro y por fuera. Se casaron la primavera pasada y fue el tipo de boda con la que siempre habíamos soñado, llena de amor, risas y felicidad genuina. Anna me respeta mucho y nuestro vínculo es fuerte. Es un alivio y una alegría ver a Pedro tan feliz y bien acompañado. Justo el otro día, durante una cena tranquila en mi casa, Anna mencionó cuánto valora nuestra relación. Elaine, realmente admiro cómo manejas todo con tanta gracia. Estoy muy agradecida por lo acogedora que has sido, dijo, su sinceridad tocando mi corazón. Estoy encantada de tenerte en la familia, querida. Haces feliz a mi hijo y eso es todo lo que podría pedir, respondí, mi voz cargada de emoción. Su bondad y amor llenaban la casa que una vez resonó con demasiados silencios. Ahora era un hogar en el verdadero sentido, rebosante de la promesa de futuras reuniones y hitos familiares. Sintiéndome más ligera y aventurera de lo que había estado en años, recientemente tomé una decisión que incluso me sorprendió a mí misma, reservé un viaje alrededor del mundo. Siempre lo había pospuesto, pero ahora, con todo en su lugar,
Sentí que era el momento perfecto. Cuando le dije a Pedro y Anna, estaban emocionados. Mamá, eso es increíble. Siempre has hablado de ver el mundo, dijo Pedro, sus ojos iluminándose. Sí, y te lo has ganado con creces, añadió Anna, dándome un abrazo. Nos arreglaremos perfectamente aquí. Ve y crea algunos recuerdos increíbles. Así que aquí estoy, finalizando itinerarios y empacando maletas, lista para explorar los lugares que solo había leído o visto en fotos. Siento que no solo estoy viajando a diferentes países, sino también hacia una nueva fase de la vida, una donde puedo simplemente disfrutar y abrazar la belleza del mundo.